Dices, ¿para qué quiero yo explicaros todo esto? Pues muy sencillo. Cuando un órgano, da igual el órgano que sea, pensemos en el sistema nervioso, pensemos en esos dolores de huesos que tiene la señora que le duele la espalda, a una infección de orina, que normalmente la orina tiene que tener un pH 5, ya sabemos que tiene bastantes cargas positivas. La orina normal tiene un pH 5 y se ve que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando hay una infección de orina, se altera el pH. De hecho, yo a muchas pacientes mías, si me está viendo mi mujer, sabe que bueno, la castigo a veces diciendo, no, espérate antes de tomar el antibiótico, vamos a regular el pH, porque muchísimas infecciones se corrigen, se curan, sin tener que recurrir al antibiótico, que el antibiótico también ejerce un poder sobre el pH. Si hay un pH 5 donde el equilibrio está en el 5, porque el órgano tiene ese pH siempre, su armonía, su equilibrio está en el pH 5, y la orina resulta que tiene un pH 7, un pH 8, pues resulta que los médicos lo utilizamos muchísimo, acidificamos la orina, es decir, vamos a cargarle de hidrógeno para llevar ese líquido que está en desequilibrio cuando está en un pH erróneo, vamos a llevarlo a su sitio, donde tiene que estar, en el 5, y le damos agua al paciente, siempre decimos, bebe mucha agua, que el agua ¿qué es? H2O, hidrógeno y oxígeno. Pues ahí empezamos a entender que dando mucha agua volvemos a poner la orina en su pH, en su equilibrio. Entonces ya sabemos que todo lo que nos rodea dentro de nuestro cuerpo, de lo que estamos hechos, tiene cargas positivas y negativas. Las células más pequeñitas, todo tiene una carga y todo tiene que tener su carga. Hay órganos que tienen una carga y otros órganos que tienen otra carga. Hay órganos que tienen un pH y otros órganos que tienen otro pH. Cuando ya sabemos eso, lo importante que es el grado de acidez en el cuerpo, si se produce una ruptura de ese equilibrio, si enfermamos, si tenemos una infección, como os decía en el caso de las infecciones de orina, que son tan comunes, me acuerdo ahora de un detalle, había una paciente china que había vivido pues muchísimos años, era de allí, y vino para acá y la atendí una vez en el seguro y me dijo que ellos no tenían costumbre de tomar antibióticos, hay otras medicinas en el mundo. Y yo le pregunté, digo, ¿qué hacéis las chinas cuando tenéis infección? Dice, depende, a veces que tenemos hongos y usaban yogur natural, se introducían yogur dentro de la vagina y se curaban los hongos. Digo, oye, qué curioso, estaba cambiando el pH. Y cuando tenían infecciones de orina, pues empezaban y bebían mucho líquido, como recomendamos aquí, pero hay pueblos en China, hay cantones, aparte de los 1.100 y pico millones de chinos que hay, pues hay distintas culturas, distintas religiones, distintas formas de tratar. Y me llamó muchísimo la atención aquella vez que hablé con esa mujer de las infecciones, cómo las trataban. Y lo estaban tratando desde el pH, nada más. Entonces, tenemos que entender que cuando un órgano se enferma, se rompe el equilibrio. Si un órgano tiene que tener, por ejemplo, un equilibrio, decimos que hay aquí una serie de cargas positivas, y este órgano puede ser el páncreas, puede ser la columna, puede ser un músculo, tiene una serie de cargas positivas, un número nx, ¿no? Y después en otro lado ese órgano está en equilibrio, es como se ha creado ese órgano, con una serie de cargas negativas. Por alguna razón, por el estrés, por no dormir bien, por no estar bien hidratados, recordar, agua, hidratación, hidrógeno, pH. Por tener algún tipo de trastorno que genera un cambio en la carga eléctrica, se rompe el equilibrio. Puede que sea porque han metido una carga positiva más o porque han metido alguna carga negativa más. Entonces, en cuanto se rompe el equilibrio eléctrico también se rompe. Y ahí es donde entra a formar parte el papel de los imanes. ¿Recordáis? Bueno, si no recordáis de otros programas, simplemente tenéis que pensar en el efecto que hace un imán. Un imán ejerce una fuerza de atracción o repulsión. Si hay una carga positiva y esta es una carga negativa, se pegan. Y si fueran iguales, que fueran dos cargas positivas, se repelen. Esa fuerza hace que desde fuera, con un campo magnético, podemos provocar también que se reorganicen las cargas eléctricas. Pero hay una cosa curiosa, porque habrá gente que dirá, bueno, ¿y si el campo magnético desde fuera tiene una carga positiva? Y hemos hablado que los átomos, es decir, de lo que estamos hechos todos, dentro en el núcleo tiene una carga positiva también, la tendencia será siempre a repelerlo, ¿no? No es tan fácil.
Existen varias fuerzas en la naturaleza. La fuerza magnética es una de ellas, de las grandes 4 fuerzas que conocemos en la naturaleza, aparte de la fuerza de la gravedad. Hay unas fuerzas que unen los protones con los neutrones. En el núcleo ese que dibujábamos antes, que dibujamos un protón con carga positiva y un neutrón, que lo dibujamos en otro color, pero ahora da igual, que era un poquito mayor de masa, con carga neutra, pues hay una serie de enlaces que hacen que tenga una fuerza de unión entre ellos mismos, ¿no? Y eso no es fácil de romper con un campo magnético. ¿Para qué os explico esto? Para que entendáis que hay ciertas cosas que se organizan desde un campo magnético, lo que nos interesa a nosotros, para quitarnos un dolor, para bajar la inflamación de algún tejido, pero hay otras cosas que no somos capaces de movilizarlo, porque imaginaros si fuera tan débil el organismo como para que aplicáramos un campo magnético y todas las cargas positivas se fueran hacia un lado y las cargas negativas hacia otro, pues sería un caos. El cuerpo perdería el equilibrio. Pero existen fuerzas superiores, que esas son inamovibles, y ahí no llega el magnetismo. Pero no nos interesa que llegue. O sea que está creado con tal sutileza que con eso podemos conseguir modificar, recuperar la carga eléctrica de lo que nos interesa, recuperar el equilibrio en el órgano que tenemos. De ahí que la curación de las patologías, como hemos oído en el caso de la fibromialgia, que hay tantísimos órganos afectados, los músculos, el sistema nervioso, el aparato digestivo, a nivel ginecológico, hay muchísimos órganos afectados. Cuando pones un campo magnético, empieza a recolocar las cargas, las pone en su sitio, donde tenían que estar. Si ahí había muchas cargas positivas, llega y quita cargas positivas, porque el cambiar el equilibrio en una zona implica que aparezcan gérmenes oportunistas, implica que le preparas el campo para otro tipo de infecciones. Y de ahí el hecho de que el magnetismo tenga eficacia en enfermedades tan dispares y funcione desde para un dolor de regla hasta para la fibromialgia. La fibromialgia, esa gran enfermedad que abarca tantos órganos, ¿no? Creo que con esto, por lo menos, pretendo que hayáis captado un poco la esencia de que somos energía, que estamos cargados de energía, que somos agua, pero el agua no es más que muchísimos hidrogeniones, muchísimas cargas de hidrógeno, y que estas cargas son eléctricas y que estamos influenciados por lo que nos rodea, que también es energía. Bueno, pues espero, amigos, no haberos liado mucho, sino intentar haberos aclarado, aunque sea un poquito de ciencia. Hasta la próxima.